¿Qué tal, amigos? Bueno, vamos con la segunda parte de este video. Vamos a escuchar un pequeño párrafo más, vamos a ir analizándolo y vamos a ver qué conclusión sacamos al final. Correr la discusión a niveles que de otras maneras serían imposibles de pensar. Claro, porque en realidad, digo, no hay una ideología política del espacio de Milei que no sea el desprecio. Para mí esa es la síntesis. ¿Y el desprecio a qué? A todo. El desprecio a las instituciones, el desprecio a la política, el desprecio al Estado, el desprecio al trabajador. Entonces, su que Bueno, lo paramos ahí. Bueno, obviamente que yo creo que el periodista dijo la palabra justa, ¿no? El desprecio. Y claro, hay millones de personas que están en alguna de las tantas ideologías que puede ser el radicalismo, el peronismo, la izquierda o la derecha, por llamarlo de algún modo, ¿no? La gente se identifica siempre con estos tipos de ideologías, pero claro, en todos esos sectores hay un desprecio por los políticos, porque obviamente sus propios políticos los han defraudado, les han hecho o los hacen vivir peor, los han elegido, los han defraudado, han hecho perder la confianza, y de esa gente está llena todos los partidos políticos. Y ya ese juego, es decir, esa pelea entre peronistas y radicales ya no se da tanto, porque justamente adentro de cada uno de estos bandos, de estos sectores, hay gente que se identifica justamente con ese desprecio por la política. Y lo que hace Milei no es más ni menos que ponerlo de relieve, resaltarlo, sacar todas esas miserias que tienen esos políticos que supuestamente los han representado y que los han este, defraudado, ¿no? Durante tantos años. Y entonces creo que Milei busca captar estos sectores dentro de cada uno de los partidos políticos. Y esto creo que se ve a las claras por el hecho de que llega, es decir, la primera elección que tiene la posibilidad de llegar al Congreso de la Nación y no es para nada despreciable, no ha entrado solo en la Cámara de Diputados. Es decir, que creo que tienen cierto futuro. No sé si van a cambiar el país, cosa que en definitiva yo creo que a partir de este sistema es muy difícil cambiar algo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando un poco más. su quehacer político tiene que ver con esto, con generar hechos que generen repercusión mediática y a partir de ahí sostenerse. Después, cuando tiene que votar en el Congreso no está, se va de viaje, monta el show de la antivacuna, pero luego se vacuna. Entonces, esto es como aquel producto, cualquiera sea, y que la lógica de la publicidad, esta también es la base del espacio de Milei, cuando un producto determinado te quiere hacer creer que si vos consumís determinada alimento, bajás de peso en 3 días, digamos, básicamente es esto, es la política. Bien, lo que acaba de decir también es importante porque esto se puede aplicar también a los partidos, a los diferentes partidos políticos. Es decir, el periodista dice que si vos sos parte de esto, podés consumir tal o cual cosa, vas a ser de cierto sector político, al pertenecer a ese sector político, te vas a sentir adentro de un determinado grupo. Bueno, es lo mismo que ha pasado con el peronismo, con el radicalismo o con el PRO, ¿no? Por decirlo de algún modo. Quizás con los peronistas se identificaban un poco más aquellos sectores trabajadores más pobres que se aglutinaban para luchar en cierta medida contra aquellos supuestos adinerados. Y, y bueno, ahí se vio cómo, por dar un ejemplo, los pobres que se hicieron sindicalistas se volvieron millonarios mientras que el 99% restantes continuaban siendo pobres. Entonces allí hay mucha gente decepcionada que, bueno, no, es decir, se tragaron el discurso de esa pertenencia, pero nunca llegaron a ser parte de la repartija, por decirlo de algún modo. Por otro lado, yéndonos más para el otro lado, es decir, para el lado de Macri, para el lado del PRO, hubo un cierto sector de la sociedad argentina que creyó que podían ser Mauricio Macri. Pero bueno, no todos tuvieron la suerte que tuvo Macri de tener el padre que tuvo los contactos necesarios para poder
hacer la obra pública en Argentina y de esa forma ser multimillonario. Entonces, también en ese sector hay una gran cantidad de personas que han sido decepcionadas, porque en definitiva votaron a un partido que, si bien les pintó la apariencia, en apariencia podían ser parecidos incluso a Macri, pero nunca podían tener el dinero que tenía su líder, su candidato o ciertos sectores que lo acompañaban, porque esa es la fantasía justamente que les vendieron en algún momento. El peronismo les vendió la fantasía de la lucha social y terminaron siendo multimillonarios los sindicalistas. El PRO les vendió la idea de que podían ser igual a Macri, pero bueno, no todos tuvieron un padre, como les decía anteriormente, con estas características. Y en esta última instancia aparece Javier Milei, que lo único que hace es tratar de captar esas desavenencias, esa pérdida de confianza en todos los sectores, como les decía anteriormente, y trata de captar ese voto y lo logra. ¿Y quién más se siente ofendido ante esto? Lo vemos al periodista que obviamente se siente frustrado él también porque quizás sus propios jefes, en este caso de este canal sería el gobierno, en el caso de los otros canales estaríamos hablando de la oposición, no han hecho su trabajo o le han ganado, ¿sí? En la opinión pública. La opinión pública, esta idea de Milei ha calado y ha llegado a ciertos sectores, por eso hoy está dentro del Congreso de la Nación. Así que bueno, creo que esta es una buena reflexión para este momento del video. Vamos a ver qué es lo que siguen analizando. Vamos a seguir viendo esto. Como producto a ser consumido. Te pregunto, ahí aparecen las empresas construyendo. Te pregunto, ¿el amarillo se le ocurrió a él o se lo habrá pedido prestado al PRO? No sé, te pregunto, porque es raro que tengan los dos el mismo color. Sí, yo creo que hay que en la disputa cultural hay que recuperar los colores, porque es tan lindo el amarillo. Pero sí, a ver, lo más fuerte de los colores no es el amarillo, es el negro. No digo, fíjate las camionetas negras, toda esta lógica media... Sí. Vos fíjate que aquí cuando asumió Mauricio Macri, hasta los camiones de la policía, y había un comando, no recuerdo el nombre, que empezaban a sacar todos los coches de la policía negros. Amarillo y negro, nunca taxi. Sí, digo, qué sé yo. Me parece que, insisto, en el León, claramente en el León, yo digo que Milei maneja cierta lógica del filósofo alemán Nietzsche con esta idea del superhombre, del hombre león, ¿sí? Por encima de los hombres gregarios y de los hombres débiles. El discurso más peligroso de Milei es el discurso que instala un ser superior, y él lo ha dicho. Nosotros somos mejores, nosotros somos los leones, han llegado los leones, digamos. Ese es un discurso con ciertas bases... supremacista, sí. un poco. ¿Cuánta sensibilidad en el periodismo? Pero bueno, yo creo que más allá de los adjetivos que se puedan utilizar para hablar de esta cuestión, es muchas veces tratar de fundamentar y tratar de mantener de alguna medida, de alguna forma su trabajo. Obviamente los periodistas tienen que hacer esto para poder seguir viviendo. Ustedes me dirán, bueno, pero también están los otros periodistas que los critican, es decir, que critican o que le dan cierto aire a Milei y lo desacreditan a los kirchneristas, pero en realidad, además de lo mismo, todos sabemos que esto es un negocio en el cual simplemente ellos se dedican a hacer su parte, ¿sí? Se dedican a cuidar su puesto de trabajo, se dedican a cuidar con lo que comen, y obviamente que no les interesa que ustedes que están viendo hoy mi video les sean parte de toda esta historia. Como yo les dije, el peronismo nunca los va a hacer parte, salvo que sean sindicalistas o políticos. Lo mismo pasa en el radicalismo, lo mismo pasa en el PRO, donde, como yo les dije, es muy difícil que lleguen a ser parte, ¿sí?, de ese cambio. El único cambio posible dentro de este sistema no está justamente adentro del sistema, lamentablemente. Y esto es lo que plantea Milei, ¿no? Es decir, el tema es que nadie sabe qué vendrá después de todo esto, ¿sí? Porque a muchos nos llama la atención y nos preguntamos
¿Cuál será? ¿Qué será? El Bitcoin que vendrá a reemplazar a todo esto, a todos estos personajes que viven, ¿sí?, del esfuerzo de millones de argentinos que pagan impuestos. En definitiva es eso, ¿no? Que muchas personas tengan que mantener a estos pequeños grupos que incluso, al final de cuentas, terminan decidiendo en contra de aquellos a los cuales, o aquellos que representan. Es algo muy, o bastante ilógico, por cierto, ¿no? Pero bueno, como les decía, los periodistas hacen su juego y tienen que cuidar su trabajo. Por lo tanto, bueno, esta sensibilidad y yo creo que el periodismo es aquel o es el encargado adentro de este sistema de generar esa división entre las personas, entre izquierda, derecha, blancos, no blancos, y así, ¿no? Esa es la función que han cumplido dentro de este sistema los periodistas. Pueden ser buenos o malos, pero lo cierto es que deberíamos entender a prima facie o poder comprender que el periodismo es justamente eso. Sí, hoy son oficialismo, mañana son opositores y son necesarios a este sistema, pero nunca vas a ser parte vos, ¿sí?, de la repartija, ¿no? Eso lo tenemos que tener bastante claro. En fin. Sí, ¿no? peligrosa, sí, de la supervivencia del más apto también, pero el más apto casi que en términos económicos, ¿no? Claro, por eso Claro. no olvidemos, mira, justo me hace el pie, no olvidemos que Javier Milei es un fenómeno mediático, sobre todo televisivo. ¿Y por qué lo digo? Sí. Porque fue uno de los economistas más consultados por los medios y así se hizo famoso en una combinación de lo que decía, la cantidad de entrevistas que le hicieron y ese peinado que también parecen pavadas, ¿no? Nos empezamos a reír, parte de lo que siempre se habla en las redes sociales. El consumo irónico, lo consumo porque me río, lo consumo porque me parece, no coincido, pero me río de eso y entonces me mofo. Bueno, eso también va generando... Bueno, en fin, más allá de toda esta discusión que pueda llegar a generar Milei, lo cierto es que la gente está cansada después de 50, 60, 70 años de ir de mal en peor, de elegir candidatos que no son la solución, sino que son el problema. Surge este candidato que muestra simplemente, y ha hecho simplemente 5 o 6 cosas que había prometido y ha cumplido. La gente dice, bueno, este tipo ha cumplido. Los otros me han defraudado totalmente. ¿Esta es la solución? Yo creo que no. Sinceramente creo que no es la solución. El problema es el sistema. Y obviamente que en algún momento, cuando la crisis terminal, por decirlo de algún modo, aunque en Argentina yo no sé cuándo será la crisis terminal, porque ya hemos tenido el 89, estuvimos el 2001, pero quizás no llegamos al fondo de la cuestión, ¿no? No, parece que había un poquito más, se podía llegar un poquito más abajo, ¿no? Hoy con el 50% de las personas por debajo de la línea de la pobreza, con empresas de energías que no funcionan, con periodistas que queda a las claras que viven del gobierno. En un primer momento estos son oficialistas, los de TN son opositores, pero todos viven de lo mismo, de los impuestos de las personas, de todos nosotros que trabajamos y que pagamos nuestros impuestos y que mantenemos a esta gente para que los periodistas nos mientan o nos den un punto de vista que a ellos les interesa que nosotros tengamos. Por otro lado, los otros opositores confrontan, ¿sí?, para que esto se siga sosteniendo y los que siguen haciendo los negocios son ellos. Vos, que estás del otro lado en este momento mirándome, no sos parte del negocio. Lamentablemente es así. Por más que vos tengas la idea que tengas, ¿sí?, eso no va a cambiar tu vida, lamentablemente. Entonces, bueno, muchas veces el sistema necesita este tipo de personajes, este tipo de nacimiento. Yo les decía, en algún momento yo creo que analizándolo en 20 o 30 años podemos ver cómo surgió la alianza con De la Rúa, fue un invento mediático. Mauricio Macri con el PRO fue otro invento mediático, ¿sí? Y ahora llega Javier Milei, que es el tercer el tercer invento mediático de la era democrática argentina, y que obviamente que tratan, ¿sí?, de generar nuevamente esa confianza que los argentinos parecen estar dispuestos a volver
nuevamente a tener confianza después de 70, 80 años de mentiras. Pero bueno, es algo que puede llegar a suceder. Nos guste o no, es así. Bueno, espero que les haya gustado esta reflexión de este video. Esta es la segunda parte, como les decía. Y bueno, ya saben, si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¿Sí? Les dejo un fuerte abrazo y hasta pronto. Chao.